por la ciudadanía jerezana, que es la implantación de la Iglesia protestante y de la Reforma dentro del cristianismo, que en Jerez ha tenido una importancia pues bastante importante. Hay un programa que ahora Antonio y Manolo pues harán un recorrido sobre todas las iniciativas que se van a plantear, que se van a desarrollar durante los días del 17 al 30 de octubre y que, bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento apoyamos. Yo creo que es muy importante porque, independientemente también de lo puramente religioso, también en lo cultural tiene una gran importancia el conocimiento que ha tenido la Iglesia protestante en Jerez, con edificaciones, con iglesias, su implantación y su correlación también con el mundo de las bodegas, que fueron además, como sabéis, por los ingleses que los primeros iniciadores pues, de la implantación del protestantismo aquí en de la frontera. Las vicisitudes también pasadas, lógicamente, que han sufrido en determinados momentos de la historia, y es un momento de revisión global donde se van a hacer unas exposiciones y una serie de conferencias para un mayor conocimiento del mundo protestante y de la religión de la Reforma, ¿no? que inició Lutero. Así que por mi parte le dejo la palabra aquí a Antonio, que él nos comente un poquito y luego iremos también haciendo otros comentarios, lo que queráis, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos por esta oportunidad que la Fraternidad de Iglesia Evangélica de aquí de Jerez tenemos la oportunidad de poder presentar. Este es el quinto año que organizamos jornadas en relación a la reforma protestante. Pues, y estamos contentos y estamos ilusionados de poder presentar a Jerez, evidentemente, la importancia y cómo ya de antaño la presencia de protestantes aquí en Jerez. Como bien daba el delegado, pues ya desde 1856, debido a las bodegas, pues ya había aquí presencia de súbditos ingleses que estaban aquí y eran protestantes y tenemos constancia, ¿no?, debido a los escritos que el historiador de Jerez, José Luis Jiménez, ya nos muestra, ¿no?, como tanto la bodega Sandemas como William Humbert, ya esa afluencia, ¿no?, de esas personas que eran protestantes y pudieron pues dar el mensaje aquí. Ya en aquel tiempo ya tenemos constancia claramente, como en el recreo de las cadenas, en el Palacio del Duque de Abante, y actualmente existe, ¿no? Había ya en aquel año una capilla evangélica, y no solamente una capilla evangélica, sino que también hay constancia también tanto en la calle Ponce como en la antigua capilla de las Angustias, pues también era protestante, pero estuvieron durante 8 meses. Cuando se enteran de que era protestante, pues le quitan el contrato y se tienen que marchar. Y luego, seguidamente, bueno, pues hablando un poco de los ingleses, hay un operario de la bodega William Humbert, un tal Thomas Spencer, que podemos decir que es el fundador o es el padre del fútbol jerezano, ¿no? Es el que inicia. Es curioso, ¿no? Es el que inicia en Jerez esa motivación por el fútbol, ¿no? Y crea lo que es el Jerez Club Deportivo, en aquella época con otro nombre, que actualmente tenemos una placa, ¿no?, en el estadio de Chapín, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Y bueno, decir también como dato también muy importante, pues ese templo tan importante que tenemos en la calle Argüelles. Hace 2 años ya inauguramos el 140 aniversario aquí mismo, ese templo neogótico y es curioso porque en aquella época se levantan 2 colegios a los laterales donde más de 400 niños ya eran atendidos, no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto social, ¿no? Es importante, ¿no?, esa iglesia que tenemos aquí, porque consideramos que la iglesia evangélica El Salvador de la calle Argüelles es un patrimonio nacional, creo que es patrimonio de la ciudad de Jerez. Y precisamente, bueno, en relación a este pastor, José Vicelí, de la calle Argüelles, ya hemos hecho instancias, porque queremos que el año que viene, ¿no?, que es la culminación de estas jornadas que estamos haciendo, el año que viene pues será el 500 aniversario, estamos comenzando este año
pero la culminación será el año que viene. Ya hemos hecho las instancias en el ayuntamiento para que, si es posible, bueno, pues sea el primer evangélico aquí en Jerez que podamos dedicarle una calle. Estamos trabajando para ello y que esperemos que eso se lleve a cabo. Ya un poco también decir, ¿no?, que también tenemos constancia, ¿no?, en el 36, la guerra del 36, ya sabéis, ¿no?, como la primera maestra, Carmen Hombre-Ponsoa, que hay una calle dedicada a ella en la zona sur de Jerez, pues ella era una maestra, que ella es de San Fernando, pero estuvo dando clases aquí en Jerez de la Frontera, y estando en estado de gestación de 8 meses fue asesinada por sus convicciones religiosas, por ser protestante fue asesinada, ¿no? Fue asesinada aquí precisamente en la Plaza Belén. Podemos seguir hablando de muchos aspectos, ¿no? Pero la verdad es que por eso decía, ¿no?, cómo la Iglesia evangélica ya tiene arraigo de antaño. Actualmente, pues en Jerez, desde hace ya unos años está constituida lo que es la Fraternidad de Iglesia Evangélica de Jerez, con cerca de 15 congregaciones que estamos trabajando tanto en la zona norte, sur, este y oeste de Jerez, y bueno, estamos trabajando en muchos aspectos. Ya seguidamente deciros que, bueno, el comisario de la exposición, el pastor Manuel Guerrero Corpa, pues un poco nos va a hablar de este asunto. Muchas gracias. Quizás subrayar algún aspecto de estas jornadas, ¿no? Decir, en primer lugar, nacional se están llevando a cabo en toda la geografía española, precisamente para conmemorar un hecho histórico que, según los historiadores, ¿verdad?, digamos, uno de los grandes eventos de la historia europea y, por ende, por supuesto, de la mundial. Europa fue transformada. De hecho, los historiadores nos enseñan que la modernidad empieza con la Reforma protestante, y aunque el personaje más conocido puede ser Martín Lutero o Juan Calvino o alguno de los grandes reformadores, la verdad es que nosotros en España también disfrutamos de grandes reformadores. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en aquella época, digamos, pues gobernaba Felipe II, el rey de los Austrias, como posiblemente todos sabemos, ¿verdad? Y él había recibido, entre otras cosas, como testamento de su papá, algo parecido a la frase que yo voy a decir, ¿no? Felipe, no cometas el mismo error que yo cometí, no dejes ni un protestante vivo. Y evidentemente los protestantes españoles tuvieron que, o bien sufrir el exilio, o bien sufrir las llamas de la Inquisición. A Dios gracias, pues aquella época pasó, y en el siglo XIX, y ahora me centro en la jornada en sí, pues a través de las diferentes constituciones que van surgiendo en España, pues digamos, vamos accediendo a ciertas libertades, empezando por las PEPA, que aún digamos, en aquel entonces no reconocía la libertad de culto, pero que es un comienzo, por cuanto digamos, justamente en esa época ya empieza a haber los primeros movimientos, curiosamente en la provincia de Cádiz, ¿verdad?, donde pues un misionero inglés de nombre Rule va a fundar en Cádiz capital la primera iglesia evangélica de toda España, ¿no? La razón creo que es muy sencilla de entender, es que teníamos a Gibraltar aquí cerquita, y entonces pues desde ahí, digamos, pues los misioneros evangélicos podían acceder, y si eran perseguidos pues inmediatamente pues volvían. Pero Jerez también se benefició, sobre todo justamente en la época de el denominado sexenio democrático, y justamente la Constitución, que en 1869 fue aprobada precisamente por el pueblo español, por primera vez en la historia de España reconocía libertad de cultos, de una manera un poquito extraña, pero lo reconocía. Y bueno, pues de aquellos vientos de libertad empezaron a surgir diferentes iglesias evangélicas en nuestra provincia, entre ellas concretamente la que el compañero Antonio pues ha hecho referencia en la calle Argüelles. Quisiera comentar, aunque sea muy brevemente, que el Jerez de la Frontera de aquella época era muy diferente, y para botón de muestra algunos datos muy sencillitos. De cada 10 niños que nacían en aquella época, 5 morían antes de los 6 años.
La edad, digamos, media que una persona vivía en aquella época en Jerez de la Frontera era la edad que más o menos tengo yo. Yo tengo 53 años, pues ese era el tope más o menos de vida, ¿no? Había unos problemas tremendos de desnutrición, las personas morían por desnutrición, vivían hacinadas, la mayoría de ellos, salvo la aristocracia y la burguesía, ¿verdad? Vivían hacinadas digamos, en lo que conocemos como casas de vecinos, donde había varias familias que podían vivir fácilmente en dos habitaciones, ¿no? La higiene, pues evidentemente era bastante escasa, ¿no? Lo digo porque lo que intentamos a través de estas jornadas, sobre todo de la exposición, que es uno de los grandes bloques de estas jornadas, es, digamos, situar a la Iglesia Evangélica de la calle Argüelles en aquella época. Y para eso, pues, digamos, tanto el archivo municipal, en la persona de don Cristóbal el Orellana, a quien desde aquí pues agradecemos su labor diligentísima, pues nos ha, digamos, provisto de bastante documentación, de planos de la época, del cementerio protestante, en este caso de la fachada de tanto el templo como las escuelas evangélicas de la calle el Argüelles, de toda una serie de documentación donde, digamos, podemos ver al menos las portadas de los escritos que, por ejemplo, ¿no?, el señor Palomino, cura párroco de San Miguel, escribió, digamos, pues en contra de los evangélicos de la ciudad. No hemos de olvidar que en esta época el catolicismo romano pues no se caracterizaba por la tolerancia, sino todo lo contrario, por una belicosidad continua sobre aquello que consideraba su enemigo, no solamente el protestantismo, sino el socialismo, el liberalismo y todo aquello que sonara, digamos, digámoslo así, pues a un cauce para cambiar el status quo que en aquella época había en España. Y como digo, en la exposición, pues esto aparece. Además, la Iglesia Evangélica Española, que es la dueña actual de la calle Argüelles, pues nos ha facilitado toda una serie de libros, de mobiliario, además, que son de aquella época y que ellos tienen en su haber. Evidentemente no es toda la información que existe, pero queremos, como decía el compañero Antonio, ir avanzando lo que el año que viene posiblemente sea pues una exposición más completa de lo que es la historia sobre todo de la calle Argüelles, que a fin de cuentas, digámoslo así con sencillez, ¿verdad?, es parte de la historia jerezana. La exposición, como posiblemente ya se sepa a través de los carteles y de los folletos informativos que estamos repartiendo, ¿verdad?, tendrá lugar del 17 al 30 de octubre, concretamente en el Palacio de Villavicencio, los Salones Nobles en el Alcázar de Jerez. Y una vez más queremos reiterar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, pues por cedernos durante este tiempo pues este lugar tan emblemático, ¿no?, para nosotros, para los jerezanos. La entrada será gratuita y evidentemente pues quien esté interesado en recibir una visita guiada, pues aquí aparece tanto mi nombre como mi apellido y mi teléfono para poder contactar, de tal manera que si hay algún colegio, algún grupo institucional que esté interesado en que se le explique con más detalle lo que allí va a quedar expuesto, ¿verdad?, pues por supuesto los atenderemos con mucho gusto. Podrá ser visitada la exposición de lunes a viernes a partir de las 9:30 hasta las 6 de la tarde y los sábados y domingos también a las 9:30 hasta las 3 de la tarde. El otro gran bloque pues es, digamos, lo que hemos denominado pues conferencias que tendrán lugar cada viernes de este mes. La primera será, Dios mediante, este viernes, y todas ellas creemos que aportan información detallada y profunda sobre la Reforma protestante. Uno de los problemas que creo que sobre cualquier materia siempre encontramos las personas es o bien que digamos no hay información suficiente, o si la hay está bastante desdibujada. Queremos a través de esta jornada precisamente que se cumpla aquello que en cierta ocasión Jesús dijo, ¿verdad? Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Queremos ser lo más objetivos posible
lo más riguroso, y para ello hemos acogido pues una terna de personas que conocen profundamente los temas de los que van a hablar. Salvo la primera conferencia, que tendrá lugar este viernes, ¿verdad? El resto tendrán lugar en el Centro Cívico-Social Blas Infante, por supuesto aquí en Jerez de la Frontera. La primera, a la cual he hecho referencia, que será este viernes, tendrá lugar en el Centro Cívico-Social de La Granja. Todas ellas comenzarán a las 7 de la tarde y concluirán a las 8:30. Evidentemente, decir, digamos, los títulos de las ponencias. El primero, el de este viernes, será Reforma. Creo que es bastante interesante. Llevará principalmente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, reconoce desde el primer momento la igualdad del hombre y la mujer, en base a aquello que el libro de Génesis enseña. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Hace un instante, Óscar, precisamente, que una de las reinas de Navarra, que en una época de bastante intolerancia religiosa, pues accedió a que los templos pudieran ser usados indistintamente por personas de confesión católica romana y confesión protestante. Pues como digo, el día 14 de octubre en Blas Infante tendrá lugar la conferencia de título Las mujeres de la Reforma. El día 21 pues será una conferencia creemos especialmente interesante para los jerezanos. Llevará por título Los protestantes en Jerez. José Viliesit, primer pastor protestante de origen sefardí, por tanto español, nacido en la ciudad griega de Tesalónica, hijo de rabinos, convertidos tanto su papá como él a la fe evangélica o protestante, y casado nada más y nada menos que con la hija del médico del sultán de Marruecos. Es una historia, yo diría, casi de película. Esta señora precisamente murió aquí, en Jerez de la Frontera, y aquí fue enterrada. Y como digo, este señor, que descendía de los españoles judíos expulsados por los reyes católicos, curiosamente termina trayendo el evangelio a Jerez de la Frontera. Estará a cargo de don José Luis Jiménez García, que es miembro de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, y evidentemente un jerezano de pro que está investigando diligentemente sobre la historia protestante en Jerez de la Frontera. Y por último, el día 28 de octubre, para entender un poco más lo que es el contexto del siglo XIX, llevará por título, y creo que esta conferencia es especialmente interesante para mis profesores de la Facultad de Derecho, de aquí de la UCA, en Jerez de la Frontera, ¿verdad?, y mis compañeros, el derecho de libertad religiosa en las constituciones del siglo XIX, que estará a cargo de don Jesús Pedrosa, que es, en este caso, pues profesor de Derecho Eclesiástico, ¿verdad?, en Córdoba. La primera, a cargo de don Emilio Monjo, que es el director del Centro de Investigación para la Memoria del Protestantismo en Sevilla, y la segunda, a cargo de don Antonio Simoni, que es profesor de Historia en Córdoba. Podría contar muchas más cosas, pero por mor del tiempo pues me limito, y simplemente desde aquí quiero hacer una invitación ponemos en manos de todos jerezanos y de toda persona que nos visite. Simplemente queremos colaborar digamos, en realmente aporte, y que nos haga valorar, ¿por qué no decirlo así?, ¿no? Pues las autoridades colaboren no ya en la expansión de una confesión religiosa, pero pues tiene, y que evidentemente pues no haya la discriminación, la intolerancia, y por qué no decir de la historia española ha existido, no solamente en contra de nosotros, de lo eso que el Estado español asumía como propio. Muchas gracias. Muy bien, no sé si le va a comentar algo más, alguna cosita. Por medio de las iglesias a diferentes zonas de la ciudad, y entonces pues podrían conocer todo nuestro trabajo que hacemos en esta ciudad. Estaremos encantados de recibir a todo el mundo, así que pues muchas gracias por todo. La vida a través de su palabra, que insisto, la Biblia es la base justamente de la cual proviene nuestra ideología religiosa, por lo que otros nos han contado, sino por lo que nosotros mismos hemos experimentado. Como dice el refrán popular,